Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esperemos que todos nuestros televidentes el día de hoy se encuentren muy bien. Y bueno, pues como habrán sabido, hemos estado haciendo muchísimos reportajes acerca de nuestra ética profesional, sobre los valores, sobre nuestra conciencia, ¿no? Bueno, pues el día de hoy es bueno para aguardar lo que es la ética profesional dentro de un pedagogo. Y bueno, qué mejor que recibir a nuestros especiales invitados, a nuestro compañero y licenciado Dairon y a nuestra licenciada Elizabeth, que ellos serán los que nos estarán apoyando en estos próximos minutos. Bueno, pues como sabemos, pues la ética profesional es toda aquella que nos ayuda en nuestra profesión, en nuestro campo laboral, ya que nos conlleva a trabajar con la sociedad, ¿no? Con niños, con adultos, con nosotros mismos incluso. Entonces, pues, un profesional de pedagogía evidentemente tiene principios y valores, ¿no? Cada uno de estos principios pues se irán abordando durante nuestra conversación, de nuestra entrevista con nuestra invitada especial. Claro, sí, tenemos una invitada especial, entonces, pues, ¿por qué no mejor ir corriendo a ver acerca de ellos? Vamos contigo, Dairon. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su noticiero de confianza de las noticias. Recuerden que en este segmento hablamos de diversas cosas. El día de hoy vamos a hablar sobre la ética profesional de un docente. ¿Y quién más claro para entrevistarlo y que nos dé esas respuestas que un docente? A continuación vamos a entrevistar a un... Estamos aquí con la persona adecuada para contestarnos la entrevista. Señorita, ¿me puede decir su nombre, por favor? Me llamo Consuelo Rodríguez. ¿Y qué es usted de aquí? Soy docente de la carrera de Derecho. Es docente de carrera de Derecho. Estamos en las instalaciones de UTC y les vamos a hacer unas breves preguntas a la LIC. ¿Es LIC, maestra, doctora? Soy licenciada en Derecho, ejerzo en materia de propiedad industrial, pero solamente tengo el grado de licenciado. Excelente. LIC, le voy a hacer una pregunta. Usted cuando vino aquí a UTC, ¿cómo la recibieron? ¿Qué hizo para poder pertenecer al grupo de docentes de aquí? Pues evidentemente yo estaba buscando un acercamiento para ampliar lo que es mi currículum y de manera voluntaria yo vine a dejar el currículum. De manera inmediata me recibieron lo que fue la coordinadora general, revisó mi currículum, se dio el tiempo para entrevistarme, para recibirme. Y me dijo que estaba interesada en el currículum que tenía yo y por lo tanto me dio una cita al día siguiente para que yo pudiera tener tiempo. Me dio un tema, preparé una clase y me dijo que yo le iba a exponer y pues bueno, al día siguiente me presenté y expuse. Perfecto. Me menciona una entrevista. En esa entrevista, ¿qué le preguntaron? Pues evidentemente te preguntan cosas genéricas como tu edad, de dónde vives, tu formación académica o profesional, un poco de la experiencia que mencionas dentro de lo que es tu currículum y también, cosa muy importante que me ha pasado al menos en esta institución es que siempre me preguntan por qué la docencia. ¿Por qué? Pues porque mi formación no es para dar clases, ¿no? Mi formación fue para estar en un juzgado, para litigar. Y pues bueno, a mí me pareció fenomenal. ¿Por qué? Porque es importante que sepamos el valor que le ponemos dentro del desarrollo profesional que ejercemos cada una de las personas que estamos aquí como docentes o al frente del grupo, qué valor le damos, si económico o si el valor del desarrollo de talentos. Y sí me preguntaron que por qué la docencia y pues porque es una de las áreas que me gusta y se me hace que uno puede desahogar todos esos valores y también absorber todos esos valores, sobre todo actuales y tecnológicos que tenemos. Ok, la maestra nos está diciendo algo muy importante. Puntos muy relevantes que la UTC hizo al entrevistar. A lo mejor en forma de plática, de echar, no sé, cotorreo, fueron sacando información de cómo es profesionalmente la licenciada. ¿Correcto? Sí. Ahora, ¿por qué estas preguntas? ¿Por qué le estamos haciendo esto? Estamos indagando, estamos viendo si realmente en las instituciones se preocupan por la ética profesional de un docente. Porque muchas veces, y hemos estado al tanto de noticias,
reportajes, chismes, como le queramos llamar, de docentes que nada más van y se paran a la clase y no imparten nada. Agarran su librito, copia esto, escribe esto y esto. Ahora, para ustedes, ¿cuáles son los valores más importantes que debe tener un docente a la hora de plantarse en clase? Ok, no puedo hablar de forma general porque no sé y tendría que conocer el contexto de cada uno de mis colegas en el ámbito de la docencia, pero te lo puedo compartir desde el ámbito personal. Y una de las cosas que yo siempre quise efectuar fue la docencia, porque cuando yo estaba a nivel bachillerato admiraba a esas personas que te inspiran a tener más conocimiento, a salir de lo que es tu zona de confort, y la admiración que surge o que se da de que alguien que tiene el conocimiento y pueda compartirlo, ¿no? Entonces, uno de esos valores quizá podría ser como la admiración, el respeto a que, pues bueno, el primer contacto que puedo yo tener para poder leer y escribir, si bien a veces está dentro de lo que es el vínculo familiar, pero sí necesitamos a un profesor o a un maestro, ¿no? Puede que nunca en la vida ocupe a un abogado porque a lo mejor nunca tengo un problema legal, puede que a lo mejor y nunca me enferme, ¿no? Que es muy raro, pero siempre vamos a ocupar de un médico, ¿no? Pero el médico, el abogado, el filósofo, el que hace las tortillas bien deliciosas, todos, el primer contacto siempre fue con un maestro, ¿no? Eso tenemos todos en común, un salón de clases, el desarrollo de habilidades, el aprender a leer, a escribir, a sumar, a multiplicar, y considero que es una herramienta que tú como persona también puedes utilizar para desarrollar estas habilidades, ¿no? Como el enseñar, como el compartir, como el inspirar que puede llegar a surgir. Entonces puedes tener valores en su polaridad positiva como en su polaridad negativa, ¿no? Pero evidentemente lo que más me inspira es como este respeto y esta admiración de poder compartir el conocimiento. Excelente, está diciendo algo muy importante, ¿no? Y ya lo dice mucha gente. El docente, el maestro, el pedagogo es de las personas más importantes en la vida, porque como dice, al doctor a lo mejor se le va un paciente, pero tú como docente abarcas muchísima masa, y si dañas a uno, se va la cadena, y ahí no le sucede que los delincuentes, que los drogadictos, etcétera, ¿no? Ahora, ¿usted qué le recomendaría a los docentes de hoy en día? Porque somos puro joven que se va a practicar la docencia. Muchas veces, y lo hemos visto a lo largo de la carrera, de los 3 años que hemos pasado por aquí, que están por estar, no están porque quieren ser docentes. ¿Usted cree que es un don, una habilidad, algo que se adquiere, el amor por la docencia? Híjole, creo que es mucha vocación. Vocación. Y mucho amor, ¿no? Porque es el ir generando y el ir creando una experiencia profesional, al menos en mi caso, para poder compartir con todos ustedes. Tengo que tener una experiencia yo también de haber litigado, de haber tenido contacto en juzgados, con personas, con casos, con asuntos, pero también tengo que tener mucha vocación para poder compartir, ¿no? Porque hay muchos docentes que también se entiende y son un poquito más reservados en el conocimiento que adquieren porque les ha costado, pero considero que una de las cosas que jamás se nos debe de olvidar a nosotros como docentes es el por qué, que sería como esa pasión, esa vocación, esa lealtad, esa fidelidad a tener esa convicción de avance por medio de la educación. Al menos yo en lo particular siempre les he podido compartir que para mí la educación es una base fundamental dentro del sector social, político, económico, cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Y que nunca se nos debe de olvidar esa raíz de cómo iniciamos, ¿no? Porque ahorita el avance tecnológico ha desplazado libros o ha desplazado métodos o investigaciones. Entonces considero que el no olvidarnos del amor, de la vocación, pero también de las técnicas iniciales, no llamarlas a retrógradas, porque hay muchas que no son aplicables ya actualmente, pero sí bien todo el tiempo mantenernos actualizados, todo el tiempo ser autodidactas, ¿no? Porque no es lo mismo darle clase a los pedagogos que darle clase a los abogados.
Entonces, para eso uno tiene que mantenerse en una actualización constante. Creo que sin perder el amor, la vocación, la actualización es parte fundamental para que no olvidemos que más allá de un beneficio económico, ¿por qué no? Pues porque si no tuviéramos necesidad no lo ejerceríamos, pues ponerle ese valor y esa importancia de que la educación es la clave y es la base de liberación de pueblos incluso, ¿no? Sí, claro. Porque tenemos que estar en conocimiento de quiénes somos, lo que somos y qué es lo que queremos. Entonces, desde mi perspectiva es lo que yo te puedo compartir. No sé si de manera general, pero al menos en lo propio que hago, regreso y digo, claro, cuando no tengo el ánimo, ya no me gusta, entonces ¿qué es lo que hago? ¿Por qué lo estás haciendo? Y viene una vez más, ¿no? Porque todo el tiempo nos mantienen actualizados. Claro, así que como usted dice, los valores son de cada individuo, pero cuando nos metemos a algo profesional hay reglas y sí, una reglamentaria en la institución que se debe de cumplir, Claro. ¿no? Y ahora, englobando todo lo que usted me dijo, doy a la pauta de esta siguiente pregunta. ¿Cree que como alumno, cuando usted fue alumno, y cuando se convirtió en docente, en pedagoga o en abogada, cuando empezó a impartir clases, cambió mucho su pensar, su forma de actuar, en este caso de los valores? ¿Cree que cambió sus valores fundamentales y a lo mejor redujo o expandió? No sé cómo usted se siente. Claro, no, pues también en una vertiente muy grande, en su totalidad. ¿Por qué? Porque al final tú piensas que la docencia es una cosa fácil, atraer la atención, tener el dominio de un grupo grande o de un grupo pequeño y cambió, considero yo que para mejorar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final te haces más responsable, porque todo lo que tú digas y todo lo que tú hagas es como una reproducción. ¿No? Sí, exacto, claro. entonces es como ese boomerang, ¿no? Si lo hay en casa adecuadamente, va a regresar adecuadamente, y si no, pues no regresa o puede llegar a lastimar esa conducta. Entonces, sí, evidentemente la responsabilidad de lo que yo diga, de lo que yo exprese, para no lastimar o herir susceptibilidades con lo que yo pueda expresar. Mucho también el respeto, si bien no congeniamos o tenemos el mismo ideal, no quiere decir que tengamos o nos veamos obligados a tener el mismo, sino a respetar opiniones, pensamientos, creencias, posiciones, mucha empatía, ¿no? De decir, wow, esta ocasión vino sin desayunar o sin descansar o alguna situación. Evidentemente considero que la docencia y el desarrollo de valores es de las cosas más nobles que puedes tener, porque al final es el contacto directo con la persona, te vuelves parte de su vida, se vuelven parte de tu vida y evidentemente se van formando e idealizando dentro de lo que son los valores. Entonces, evidentemente tienes que tener una calidad axiológica, por así determinarlo, dentro de esto para poder continuar con esto, porque si no desarrollas los valores de manera positiva, por así determinarlo, viene consigo una decadencia grupal y personal, ¿no? Sí, es como siempre lo hemos visto, ¿no? O sea, lo peor que le puede pasar a una sociedad es que le toque un mal maestro. ¿Por qué? Porque como dice usted, va como un agua contaminada, se va expandiendo los malos conocimientos y llega a tener hasta una ruptura. Ahora, para cerrar esta entrevista, para usted, ¿qué sería lo más factible que se implementara a lo mejor a la hora de entrevistar a un docente para que no haya esos malos docentes como los hemos visto? De los que van y se paran en una clase, de los que abusan de los niños, de los que no hacen nada, de los que no explican, de los que son autoritarios a más no poder. ¿Usted qué cree que sería bueno o factible para que profesionalmente los docentes puedan darse un seguimiento adecuado y poderse instalar en alguna institución? Claro, y esa es una muy buena pregunta que todo el tiempo yo creo que todos nos estamos haciendo, ¿no? ¿Qué podemos hacer como para mejorar el contexto en donde nosotros estamos ejerciendo? A mí no me gusta como involucrarme y decir, ay, es un mal maestro, como catalogar, porque al final hasta yo puedo incurrir en ese error, ¿no? Pero considero que el mejor elemento para evaluar la impartición del conocimiento siempre va a ser el educar, siempre desde mi perspectiva. Evidentemente yo siempre he dicho, ¿no? Afortunadamente los que
a veces no son tan estrictos, tienen más empatía, pero no quiere decir que los estrictos no, a veces son muy buenos, ¿no? Pero considero que deberíamos de ser objetivos al decir, ok, es muy estricto, pero aprendo, ¿no? Y a lo mejor no es tan estricto, pero aprendo, ¿me explico? Entonces, creo que la herramienta más sólida y más contundente es el educando, y si bien son en niveles como menores, como preescolar, primaria, secundaria, en donde no podemos evaluar de manera certera la absorción del conocimiento de manera individual, pues también es mucha responsabilidad de los padres y evidentemente de los directivos, que todo el tiempo estemos en constante evaluación y actualización de lo que opinan y del servicio que se está otorgando. Perfectísimo. Pues muchísimas gracias, licenciada Consuelo, por este espacio que nos pudo brindar y por contestar nuestras preguntas, ¿no? Quizás la agarramos un poquito desprevenida, pero se ve la vocación que tiene usted al contestar estas preguntas. ¿Por qué? Porque nos explicó el porqué de todo lo que ha sucedido ante su entrevista, lo que ha llevado aquí, en su vida antes de ser docente y ahora que es docente. Y pues para todos nuestros espectadores, lo que estamos abarcando el día de hoy es lo que es la ética profesional, el profesionalismo de un docente, de cómo se va a arraigar a ello. Ahora, como dice la licenciada Consuelo, no porque sea, ¿cómo lo podemos decir? Estricto es mal maestro, no porque sea menos estricto es mal maestro. Si tu hijo llega con una enseñanza que se le impartió en clase, es porque el docente está haciendo su papel a su manera, pero lo está haciendo y le está otorgando no le está faltando al respeto, sino él tiene su manera de poder desenvolver y desarrollar ese tipo de conocimientos ante los hijos. Y como podemos rectificar, ¿no? Fortalecer esta idea de que el docente se adecua dependiendo su público, por así decirlo, ¿no? Voy a ser estricto con a lo mejor el grupo más desastroso, por así decirlo. Voy a ser un poquito más bajito con los que son serios y así. Tiene la vocación de adaptación, ¿correcto? Totalmente. Eso es todo de nuestra parte. Nos estamos viendo en la siguiente toma y un saludo a todos los espectadores. Recuerden, esto fue Den las Noticias. Gracias. Bueno, pues agradecemos muchísimo a nuestra invitada especial, nuestra licenciada Consuelo, más y nada más que pues maestra de UTC Ecatepec. Muchísimas gracias a cada una de las personas que ha estado siendo entrevistada durante estos últimos días. Y bueno, pues, ¿qué les parece si mejor vamos con nuestra licenciada Elizabeth, que está del otro lado? Hola, buenos días. Nuevamente transmitiendo para el noticiero Den las Noticias. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante para los estudiantes que están próximos a egresar. Este tema es acerca de la ética profesional de un pedagogo. Para eso me tomé a la tarea de entrevistar a un docente de la Universidad Tres Culturas. No lo hice personalmente, pero sí me dio sus respuestas a las preguntas que se le realizaron. El profesor es Alonso Ponce. Como primer pregunta, le dije que si nos podría dar un panorama acerca de lo que ha sido su profesión en UTC. Y él nos respondió ante esta pregunta de la siguiente manera. Él menciona que le gusta mucho su profesión y que trata de hacerlo de la mejor manera para generar el interés por aprender en el alumno. Además, nos dice que ya después de casi 10 años en esa profesión, se da cuenta de lo importante que es para nuestra sociedad que exista gente que esté dispuesta a orientar a las generaciones futuras en la toma de decisiones. Y aunque no sea la profesión mejor pagada, nos menciona que es el campo laboral donde él mejor se ha sentido, porque aparte de enseñar, él aprende también de sus alumnos. Muy buena respuesta la que dio el profesor, porque lo que nos responde es que él está enamorado de esa profesión. A él le gusta mucho ser docente, le gusta mucho enseñar, pero también le gusta aprender de sus alumnos. La siguiente pregunta que se le realizó es: ¿qué es la ética profesional para él?
él nos contestó: es aquella que te dicta lo correcto dentro de tu profesión y cómo dirigirte hacia tu campo laboral respetando ciertos valores morales. Y es muy buena respuesta, porque, como bien lo dice ética profesional, tenemos que ser profesionales ante el área en el que nos estamos o nos vamos a desenvolver, porque siendo docente no nos permite esta ética hablar con malas palabras ante los alumnos, no nos permite tampoco realizar ciertas acciones como lo es vender calificaciones o demás. Por eso es muy buena la respuesta que nos da el profesor Alonso. La siguiente pregunta que se le realizó fue: ¿cuál era la importancia, o cuál es más bien, la importancia de la ética profesional como pedagogo? Él nos respondió que es el tener un adecuado desarrollo de la actividad profesional, porque no cualquiera se puede desarrollar adecuadamente o de la mejor manera si no tiene ética profesional, porque hay personas que no estudiaron y que nada más compraron su título y no saben cómo realmente envolverse dentro del área laboral. La siguiente pregunta que se le realizó es: ¿cuáles son los valores que él ha observado dentro del plantel Ecatepec UTC que existen entre los docentes, las autoridades y los alumnos? Y él nos respondió que es la solidaridad, el respeto, el compromiso, la gratitud, la perseverancia y la disciplina. Y en efecto, todos esos valores se alcanzan a observar dentro de las aulas, fuera de las aulas, con las autoridades y con los docentes. ¿Por qué? Porque hay mucha solidaridad entre los alumnos. A lo mejor en ocasiones no se lleven muy bien, pero cuando ven algún problema, todos se unen para resolverlo. El respeto, sobre todo ante todos, siempre se ha llevado a cabo dentro de la UTC Ecatepec. El compromiso también, porque hay mucho compromiso tanto de los alumnos como los docentes. ¿En qué forma? En que si un alumno tiene algún problema familiar o X, los docentes y las autoridades están dispuestas y han estado dispuestas a apoyarlo para que esta persona siga con sus estudios y los concluya. La gratitud también, hay mucha gratitud dentro de este plantel. ¿Por qué? Porque todos agradecemos a todos, tanto docentes, hablando de docentes y alumnos y autoridades, intendentes, y todos merecemos una gratitud por el simple hecho de estar ahí y de sabernos desenvolver y de sabernos llevar y sobrellevar en cada día y cada etapa en la que hemos estado dentro de plantel UTC. Y la disciplina, pues también hay mucha disciplina. ¿Por qué? Porque cada grupo sabe su responsabilidad, cada docente también sabe su responsabilidad cuando está ante el grupo. Y pues eso es lo que es ética profesional, saber adaptarse, adecuarse y sobre todo ser profesionalmente hablando una buena persona. Espero que nos sigan transmitiendo y que les haya parecido muy bueno este tema, porque muchos no sabemos o no sabían qué era la ética profesional. Que tengan un excelente día. Y bueno, pues evidentemente, ¿no? Como bien lo abarcan mis compañeros en sus entrevistas con los docentes de UTC Ecatepec, pues evidentemente estamos diciendo que esto tiene que ver mucho acerca de cómo nos comportamos dentro y fuera de la escuela, como docentes, vaya, también con nuestros alumnos, con nuestros educandos y pues ante la sociedad. Evidentemente no es lo mismo que seamos dentro de un aula que fuera de un aula, e incluso con nuestra familia. Y esto bien pasa así como con los alumnos, ¿no? No son iguales en su casa que con sus amigos, que en la escuela, que con un maestro.
Evidentemente cada uno se va relacionando, pero tenemos que tener esa ética profesional como maestro, como persona, para poder así tener un balance, pues evidentemente pedagógico. Y bueno, pues muchísimas gracias por habernos visto el día de hoy y pues espero hayan tenido una muy buena vista acerca de este tema tan importante como a nosotros pedagogos que nos importa saber. Bueno, pues hasta la próxima y esperemos vernos de nuevo en Den las Noticias. Hasta luego. Bye.